En estos encuentros en la biblioteca hoy nos acompaña Daniel Winston. Es un fotógrafo mexicano que está con nosotros para compartir unos momentos de su tiempo. Muchísimas Ujú. gracias por estar aquí. De Bienvenido nada, gracias. al Instituto Cervantes de Dublín. Gracias. Daniel, ¿la cámara capta la realidad o por el contrario la distorsiona? La cámara crea una realidad, no la distorsiona ni capta la realidad como máxima, sino crea una realidad entre lo que tienes enfrente y lo que piensas, lo que sientes y lo que creas con tu mente, ¿no? ¿Es la cámara una licencia para mirar sin ser vistos, para mirar sin pudor? No, es una licencia para mirar todo, para meterte en lugares donde no tendrías por qué estar si no tuvieras una cámara. Para eso puede ser una licencia, una licencia. Oye, al mirar la vida a través de un objetivo, Ujú. ¿nos estamos perdiendo la esencia de la vida? No, no creo. Eh, por ejemplo, yo he fotografiado gente muy enferma, gente o gente muerta. Podrías pensar que la cámara es una especie de escudo que no te deja sentir lo que deberías de sentir si si no tuvieras a la cámara. Pero al revés, cada clic, cada flashazo se te queda grabado en la cabeza y lo recuerdas por días y días y días. Entonces es al revés, yo creo. Necesitamos que nos vean y nos miren para vernos, Que nos vean y nos miren. que nos fotografíen. Necesitar no. Eh, Creo que es un acto de valentía que te fotografíen. Dejar que te fotografíen. La cámara roba el alma, entonces. No, no roba el alma, pero te muestra el alma. Ya sabes que hoy en día todo el mundo tiene una cámara y casi Ajá, todo el mundo lleva una cámara, no solamente cuando vamos de viaje, sino ajá. también en una situación normal. Los teléfonos tienen cámara, Los ¿no? teléfonos tienen cámara. Esta obsesión que tenemos todos por dejar nuestra vida en constancia, en Constancia, imágenes, ajá. ¿es una forma de cordura o es una forma de locura? Yo creo que es una necesidad de... En una vida que es breve, que va a tener un final, que no sabemos cuándo va a terminar, yo creo que es una necesidad de perdurar de alguna forma, de tener momentos, de atraparlos, de hacer real nuestra presencia y las cosas que nos suceden aquí, ¿no? ¿Qué buscas en tus fotografías? Busco que suceda algo, busco que haya la mayor tensión posible, busco que el espectador se disturbe, que tenga que voltear y volver a ver, ¿no? Tú has dicho en alguna ocasión que la fotografía siempre ha estado en ti y Ajá. que alguna vez y que es una forma de felicidad, pero también es una condena. ¿Por qué Ujú. es una condena? Es una condena porque yo no fotografío bodas ni fotografío objetos para vivir. Entonces para mí es una obsesión la forma y lo que fotografío. Entonces es una condena en el sentido en que de repente tienes que pasar momentos sin dinero, momentos fuera del sistema. Te dicen que necesitas un trabajo y dices estoy trabajando, no, pero uno de verdad, ¿no? Entonces, para mí la fotografía, yo no creo ser tanto fotógrafo sino artista, es más el arte, es como crear, ¿no? Entonces, no me interesa fotografiar como negocio. Eterno buscador de los límites entre la razón y la locura. ¿Cómo vamos en esa búsqueda? Muy locos. Oye, decía Henry Cartier-Bresson que Ajá, fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo eje. ¿Estás de ajá. acuerdo con esta afirmación? Yo creo que sí, yo creo que tiene algo de eso, sobre todo su trabajo, ¿no? ¿Y qué en tus fotografías, qué pones más, la cabeza, el ojo o el corazón? Yo creo que pongo primero el ojo, luego el corazón. El ojo tiene que ir primero y de ahí partes
La cabeza va al último, la cabeza no la uso mucho, realmente. ¿Alguna vez rompes tus fotos? Sí, he roto varias. ¿Cualquiera puede hacer fotografías? Yo creo que cualquiera puede hacer fotografías, pero no cualquiera ve. Cualquiera puede mirar, pero no cualquiera puede ver. ¿En qué proyecto estás trabajando ahora, Daniel? Para mí, yo no cambio mucho de proyectos. Para mí, fotografiar es un proyecto perpetuo. Solo cambia lo que siento, entonces cambia un poco lo de afuera, entonces cambia un poco lo que ves, pero tiene un sello, o sea, yo manejo cierta intensidad y como el lado terrible de las cosas, y eso está siempre en mi trabajo, ¿no? Aunque esté relajado, aunque sea un paisaje. ¿Alguna vez te han dicho que tus fotografías disturban cuando las ves? Sí, muchas veces. ¿Y qué contestas a eso? Nada. Es lo que... ¿Qué les puedes decir? O sea, si los disturban, pues no era mi intención. No estarás buscando a lo mejor que esa búsqueda que tú haces cuando fotografías, el espectador también empiece una búsqueda. Yo creo que cuando empecé sí trataba de meter al espectador en la misma búsqueda en que yo me metí, pero conforme va pasando el tiempo te das cuenta de que de hecho muchas gentes andan en su propia búsqueda, ¿no? Y, y que hay gente que busca y otra no, y nada más. ¿Te gusta más retratar rostros anónimos, conocidos, paisajes? Gente, rostros. Eh, Puedo conocer un rostro, puedo conocer a alguien en 5 minutos, puedo conocer a alguien por 10 años y no poder fotografiarlo porque no se abre, no puedo hacer que se abra y no lo puedo fotografiar. Pues con estas palabras te vamos a decir adiós. Muchísimas gracias por venir al Instituto Gracias Cervantes de Dublín y que sigas fotografiando con la cabeza, con el ojo y con el corazón. Hasta siempre. Gracias, hasta luego.